por una palabra de Dios. Una palabra que nos ayude, que nos instruya, que nos edifique, que nos aliente. Dice, importantísimo lo que Dios nos ha estado hablando, justamente acerca, hoy, hablando de la paternidad, que es tan importante en nuestros días. Jesús enseñó el poder de la paternidad en la oración, en la comunión con Dios. Jesús enseñó lo importante que es la paternidad en la vida espiritual, la paternidad en la vida de familia, la paternidad en cada hogar, en cada familia. Y Jesús nos enseñó en Lucas capítulo 11, el versículo del 1 al 4, una excelente palabra, una excelente enseñanza, donde dice lo siguiente: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Orando. Para el Señor Jesucristo era muy importante la oración, la comunión con Dios, era muy importante. Y dice la Escritura que estaba orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, ¿qué le dijo? Enséñanos a qué? Enséñanos a orar. ¿Cuántos quieren aprender a orar? Yo todo el tiempo quiero aprender a orar. Dice: enséñanos a orar, como también Juan enseñó ¿a quién? A sus discípulos. Eso dice la palabra de Dios, ¿cierto? Y entonces, versículo 2, dice la palabra de Dios: y les dijo, cuando oréis, decid. Y ahí viene el modelo de la oración que nosotros aprendimos, ¿cierto? Desde muy pequeños, pero que hoy vamos a aprender algo más de esa oración, donde dice, ayúdeme, Padre nuestro. ¿Cómo le dijo Jesús a Dios? Otra vez, ¿cómo le dijo Jesús a Dios? Padre nuestro. Si hay un término colectivo ahí, no dijo Padre mío, sino Padre nuestro, que estás ¿en dónde? En los cielos. Santificado sea ¿qué? Tu nombre. Venga tu reino. Hágase ¿qué? Tu voluntad, como en el cielo, así también ¿en dónde? En la tierra. Luego dice el versículo 3: el pan nuestro de cada día, dánoslo ¿cuándo? Hoy, lo necesitamos hoy, ¿cierto? Y luego dice: perdona nuestros pecados, y perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos ¿de qué? Mas líbranos del mal. Oremos al Señor. Padre celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo nos acompañe, Señor, en el estudio de ella, en la comprensión de ella. Pedimos que tu Espíritu Santo nos dé la capacidad también de llevarla a la vida práctica, de llevarla, Señor, a obediencia. Pedimos, Señor, que en esta hora tu Espíritu Santo nos acompañe y nos pueda dar luz y entendimiento, Señor, de la importancia de la paternidad de Dios en nuestras vidas, en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestra familia. Y oramos, Señor, para que tu palabra, Señor, lleve a cabo transformación, lleve a cabo restauración, lleve a cabo bendición sobre cada oyente que está aquí y los que nos escuchan a través de Celestial Estéreo. En el nombre de Jesús te damos gracias, porque cielo y tierra pasarán, mas la palabra de Dios es eterna. ¿Cuántos dicen amén? Démosle un aplauso al Señor por su palabra. Dos cosas importantes aquí para introducirnos. Primero que todo, hemos estado trabajando en este mes, una vez más, el tema de la oración. Y Jesús, en este texto, nos aparece justamente hablando de un modelo de oración. Él nos dice que Él nos ha dejado
un modelo, un patrón o una guía de la manera como nosotros los discípulos debemos de orar. ¿Oído a eso? Nosotros debemos ser obedientes hasta en la oración. Gracias por ese amén solitario. Nosotros debemos ser obedientes hasta en la oración. ¿En qué sentido? En el sentido de que el Señor dejó un modelo, dejó una guía, dejó un patrón para que nosotros nos guiemos. Eso es como cuando los padres le van a enseñar a sus hijos. Yo recuerdo cuando le iba a enseñar a mis hijas a montar bicicleta. Qué experiencia, ¿no? De que uno le dice, vea, ponga las manos así, ponga los pies así, coloque su cuerpo en esta ubicación, y de esta manera usted va a aprender a montar bicicleta. Lo mismo hace Jesús. Jesús le están diciendo, enséñanos a orar, y el Señor está diciendo, mire, para aprender a orar les voy a dejar un modelo, una guía. Ustedes lo harán así, bajo estos principios que están contenidos ahí. Ahora bien, la palabra de Dios nos dice que Dios siempre tiene algo nuevo que enseñarnos sobre la oración. Otra vez, Dios siempre tiene algo nuevo que enseñarnos sobre la oración. En otras palabras, una vida de oración requiere un espíritu enseñable para que nuestra oración, nuestra vida de oración mejore. Dios quiere que nuestra vida de oración mejore. Y esa es la manera como cuando nosotros nos reunimos a aprender de Dios. Ahora bien, usted debe saber que los discípulos que le estaban pidiendo a Jesús eso, Jesús dice su palabra, los discípulos vieron orar a Jesús y quién sabe qué le escucharon. No dice quién fue el discípulo que le dijo a Jesús, vea, enséñanos a orar. Tal vez el texto, el Evangelio de Lucas, queriendo guardar, llamémoslo así, la imprudencia de alguno de los discípulos que se acercó a Jesús y lo escuchó orar y dijo, uy, el maestro ora divinamente, el maestro ora poderosamente y nosotros no hemos podido orar de esa manera. Y él dice, Señor, te escuché orar, ¿por qué no nos enseñas a orar? Ahora, los que están pidiendo que se les enseñe a orar, ya sabían orar. Los discípulos ya sabían orar. Recuerde que los discípulos de Cristo eran judíos. Y los judíos desde pequeñitos, desde el vientre de las madres, les enseñaban a orar. Cuando ellos, lo primero que aprendían a hablar era, ellos aprendían a hablar de la Biblia, de la Torá, del Antiguo Testamento. Los judíos, el primer libro que ellos enseñaban en casa era justamente la Biblia, el Antiguo Testamento, y se lo enseñaban, y los niños aprendían a orar desde pequeños. Era una responsabilidad de los padres enseñarles a orar muchas de las oraciones tradicionales de ellos. Entonces, estos discípulos eran judíos y ya sabían orar. Es más, cuando ellos van creciendo y van desarrollando su vida, tenían que aprenderse 613 versículos de memoria. Un niño de 8, de 9, de 10 años judío perfectamente le puede recitar 613 versículos de memoria. Bueno, nos llevan una delantera, ¿no? Los judíos toman en serio la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pregúntele a alguien cuántos versículos de memoria se sabe. Ayer estaba hablando con mis hijas, ¿cuál es el texto más corto de la Biblia? ¿No? Y entonces unos decían, Jesús lloró. Y le dije, no, el versículo más corto de la Biblia es, no matarás. Y los judíos tenían que aprenderse 613 versículos y orar con ellos. Es más, las personas que han tenido la experiencia de ir a Israel, a Jerusalén, allá hay un lugar que se llama el Muro de los Lamentos. Y en el Muro de los Lamentos los niños judíos van allá y no se quedan un minuto, se quedan orando horas en ese muro. Todos los textos bíblicos que ellos se han aprendido los tienen ahí para oración. Entonces, ¿por qué le hablo esto? Es el contexto. Los discípulos sabían orar.
por tradición sabían orar, los rabinos les habían enseñado a orar. Ahora, algunos de ellos eran discípulos de Juan. Lucas 11, versículo 1, dice la palabra de Dios que algunos de ellos, entonces dice, enséñanos a orar como Juan les enseñó también a sus discípulos. O sea que tenían dos fuentes de enseñanza de oración, los rabinos y Juan el Bautista. Ahora ellos están diciendo, Señor, enséñanos a orar. Significa, tenemos el corazón dispuesto para aprender más. Nos enseñaron de niños a orar, pero no es suficiente. Nos enseñaron de jóvenes a orar, pero sabemos que Dios siempre tiene más por enseñarnos en el tema de la oración. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que aquí hay gente que sabe orar. Mucho silencio. Yo sé que aquí hay gente que sabe orar, que seguramente el Señor ya te ha enseñado a orar. Pero déjame decirte que a medida que crecemos espiritualmente, siempre hay algo nuevo que Dios quiere enseñarnos sobre la oración. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener una comunión con Dios más plena, pero también para que empecemos a ver mayores respuestas de las que hemos visto hasta el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor, que es el Dios que nos enseña más acerca de la oración. Ahora, primero, la oración eficaz exige que reconozcamos la paternidad de Dios. Usted se dio cuenta que lo primero que el Señor Jesús le enseñó a los discípulos fue: ustedes pues orarán así: Padre, otra vez, Padre, Padre nuestro. ¿Por qué para Jesús era tan importante enseñarle a sus discípulos que esa era el modelo de oración? Ustedes deben de saber, primero que todo, que el Señor les habló de la paternidad de Dios porque ellos no sabían o no habían sido enseñados en ella. Curiosamente, el Antiguo Testamento, con los que fueron educados los judíos, casi no llamaron a Dios Padre. O sea que la paternidad era algo nuevo para ellos. ¿Cómo así que para orar hay que decir Padre nuestro? Para ellos ese concepto era algo nuevo. Era algo que ellos estaban apenas aprendiendo. Porque durante todo el Antiguo Testamento no había ese registro de tratar a Dios como Padre. Cuando usted revisa todos los salmos, 150 salmos que son oraciones. Cuando usted revisa las oraciones de los patriarcas, las oraciones de los reyes, las oraciones aún de los profetas, a Dios solamente se le decía Señor, o se le llamaba con diferentes nombres, pero no se le decía Padre. Y Jesús justamente vino a revelar al Padre, a mostrarles que Dios es un Dios que es Padre. ¿Cuántos dicen amén? Algo que es importante es que el que se acerca en oración a Dios no puede verlo como un Dios enojado, como un Dios indiferente, sino que tiene que aprenderlo a ver como Padre. ¿Cómo ve usted a Dios? La mejor manera de orar efectivamente es ver a Dios como Padre. Y ahorita vamos a ver registros de la Biblia acerca de ello. Jesús hizo de la paternidad de Dios un elemento esencial de sus enseñanzas. Para Dios, para Jesucristo, el tema más importante que Él vino a revelar fue la paternidad de Dios. Por eso es imposible tocar este tema en una sola reunión. Todos los textos donde Jesús habló del Padre son uno tras otro, pero en el Antiguo Testamento casi no se hablaba. El que se acerca en oración a Dios no puede verlo como un Dios enojado o indiferente, tiene que verlo como Padre. Y Jesús una y otra vez quiso quitar esa imagen del Dios lejano, ausente, que necesita miles de sacrificios para ser oído, y más bien puso la imagen de Dios como Padre. Esa es la relación. Una oración que es agradable a Dios siempre va a ser
de aquella que nosotros vayamos ante Dios y le decimos Padre nuestro. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Es importantísimo tener eso en cuenta. Hoy colocando una base. No podemos tener victoria en la oración si no entramos en intimidad con el Padre. Tiene que saber eso, primero que todo. En segundo lugar, la oración tiene correctas motivaciones con la paternidad. Jesús habló del Padre enfocado en la oración. Mire lo que dice Mateo capítulo 6, donde el Señor mismo está enseñando sobre la oración y dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas. Motivación en la oración. Dice: porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para hacer ¿qué? Para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Luego dice la palabra: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿En dónde? En lo público. ¿Cuántos dicen amén de verdad? Qué bendición, mire. Son las motivaciones del corazón que son revisadas en la oración. Luego dice el versículo: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Y luego termina diciendo el versículo 8: no os hagáis pues semejantes a ellos. ¿Por qué? Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. El Señor sabe cuál es tu necesidad hoy. Y el Señor sabe que si tú se la pides con la motivación correcta, Dios va a suplir tu necesidad. ¿Cuántos dicen amén? Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis en oración. Antes que usted y yo vayamos en oración, el Padre dice: yo sé cuál es tu necesidad, hijo. Yo sé cuál es tu necesidad, hija. Pero es necesario, porque hay gente que dice: pastor, si Dios ya sabe lo que necesito, entonces yo para qué se lo pido. No, espérate un momento, así no funciona. Dios nos dejó la oración con un medio de tener comunión con Dios. Si Dios dijo que teníamos que pedir, hay que pedir. Así Él sepa lo que necesitamos, tú y yo debemos de pedir con fe, creyendo, para recibir lo que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor aquí nos habla, uno, de las motivaciones incorrectas de la oración. Primero, no ser hipócrita. Hipócrita significa que las personas oran para ser vistos por los hombres. Las personas oran para que los demás los halaguen y digan: wow, qué tipo tan espiritual, qué mujer tan espiritual. No. Ese no es el objetivo de la oración, que los demás nos vean, no. El objetivo y el motivo de la oración es que nuestro Padre reciba nuestra súplica. ¿Cuántos lo creen así? Luego dijo el Señor: no hagan vanas repeticiones. A Dios no le gusta que hagamos oraciones mecánicas, que solamente salen de labios, pero que no contienen corazón, que no contienen entendimiento. Hay personas que hacen repetidas oraciones, pero no entienden lo que están pidiendo, no comprenden que una comunión con Dios debe ser espontánea, debe ser de corazón, y que no se debe usar vanas repeticiones con Dios. Dígame algo. Mateo capítulo 7, versículo del 7 al 11. Jesús mismo dijo esto: pedid y ¿qué pasará? Y se os dará. Yo creo que en esta mañana tú vas a pedir con la motivación correcta y se te va a dar. Luego dice: buscad, ¿y qué hay que hacer? Buscad y hallaréis, dice la promesa. Y luego dice: llamad y se os abrirá. ¿Cuántos dicen amén?
La palabra de Dios nos enseña. Dios por eso, mire lo que dice el versículo siguiente. Dice el versículo: porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Dice, ¿qué hombre hay? Otra vez compara la paternidad con el dar, mire, el darle a nuestros hijos. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Imagínense la comparación. En las peticiones que hacemos, ¿qué hijo que usted tiene y su hijo viene y le pide un pan? Y ese padre, ¿cierto? Dice la palabra de Dios, teniendo la posibilidad de darle el pan que necesita, en vez de pan le da una piedra. O sea, qué incoherencia en el amor, qué incoherencia en la bondad. Por eso hace la pregunta: ¿qué hombre hay de ustedes que si su hijo le pide pan le va a dar una piedra? Otra pregunta, dice, o si le pide un pescado le dará una serpiente, o sea, algo malo. Luego dice el versículo 11, pues si vosotros, si ustedes, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, me gusta esta expresión, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos, qué va a hacer? No me dejen solo, ¿qué va a hacer? Dará buenas cosas a quienes. ¿A quiénes le va a dar buenas cosas? A los que se lo pidan. Si usted ha estado pidiéndole algo al Padre Celestial, al Padre de Gloria, la promesa dice que si nosotros, siendo malos, queremos darle buenas dádivas a nuestros hijos. ¿Cuántos padres de los que están aquí quieren darle a sus hijos una buena educación, un buen ejemplo? Quiere darles los recursos para que ellos sean levantados, buena comida, buen vestido, un buen futuro. ¿Cuántos quieren eso para sus hijos? Si nosotros, siendo malos, queremos eso para nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos le va a dar buenas cosas a los que se lo pidan? ¿Cuántos dicen amén? Él es. Dele aplausos a nuestro Padre Celestial. Amén. Voy colocando ahí. Tercero, vamos a algo más. La oración cristocéntrica, o sea, la que enseñó Jesucristo, está enfocada en la paternidad de Dios. Versículo 2 de Lucas 11, donde estamos estudiando. Jesús les dijo: cuando oren, digan así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea ¿qué? Otra vez, santificado sea ¿qué? Tu nombre. Venga, ¿qué tiene que venir? Tu reino. A ver si la van cogiendo. Y luego dice: hágase ¿qué? Tu voluntad, como en el cielo, así también ¿en dónde? En la tierra. En otras palabras, Jesús le estaba enseñando a sus discípulos, le estaba diciendo: señoras y señores, la primera dirección de su oración debe estar totalmente enfocada en el Padre Celestial, enfocada en su nombre, enfocada en su reino y enfocada en su voluntad. Dígame algo. Esa es la primera dirección de la oración. En otras palabras, nosotros debemos de saber que la oración no puede ser dividida entre Dios y otra cosa que distraiga. Una pregunta: ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo como intercesor en esta primera parte? Diga conmigo: por ninguna parte. Porque la oración dice Padre nuestro, dice santificado sea tu nombre, no el mío. Venga tu reino, no el mío.
y hágase tu voluntad, no la mía. La primera parte de la oración está totalmente enfocada en nuestro Padre Celestial. Y esa es la manera correcta para orar. Ahora, además de ello, si yo entronizo a Dios en mi oración, si yo le doy el enfoque a Dios en mi oración, el resto de la oración tiene poder. Sí, señores y señoras. Si yo entronizo correctamente a Dios, si yo me enfoco, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, aquí en la tierra. Cuando yo hago eso, en el inicio de la oración, el resto de la oración tiene poder. Eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, si enfocamos nuestra oración en Dios y no en nosotros, ni en nuestro problema, ni en nuestra necesidad, entonces vamos a tener respuestas de Dios. ¿Me están oyendo? Vamos a tener respuestas ¿de quién? Sí, porque hay muchas personas que van a la presencia de Dios. Señor, tú sabes lo que necesito. Señor, dame el pan nuestro de cada día. Señor, perdóname. Señor, líbrame del mal. Y el Señor está diciendo, espérate un momento, ni siquiera has leído Lucas capítulo 11, versículo 2. Lo primero que debe hacer un creyente, un hijo de Dios, es exaltar al Padre. Padre nuestro, que estás en los cielos. En otras palabras, tú no perteneces al sistema de esta tierra, por eso eres totalmente diferente a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Santificado sea tu nombre, Señor. Y comenzar entonces, la persona que aplica el enfoque de su oración, tenemos que aprenderla. Mire lo que dice el Salmo 27, el versículo del 1 al 4, un salmo donde hay una persona que tenía clara la oración en su vida para encontrar respuestas de Dios. Dice la escritura así: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿Cuántos dicen amén? Mire él cómo comienza sus oraciones, exaltando a Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. Ahora, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿De quién he de atemorizarme? Preguntas que se hacía el versículo 2. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. ¿Cuántos dicen amén? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré ¿qué? Confiado. ¿Pero por qué? Versículo 4. Una cosa, ¿cuántas cosas? Una cosa. El salmista David tenía un solo enfoque en su vida espiritual. Una cosa he demandado al Señor, esta buscaré. ¿Cuál es? Que esté yo en la casa del Señor. ¿Cuántos están en la casa del Señor? Que yo esté en la casa del Señor. ¿Cuántos días? Todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. A esto es lo que se le llama la ley del enfoque. David estaba enfocado en la presencia de Dios. En otras palabras, en ese momento David tenía una cantidad de angustiadores, tenía una cantidad de problemas, tenía una cantidad de temores, pero David no colocaba su mirada en los temores. Te bendigo con esa palabra. David no colocaba su mirada en sus angustiadores, no. David no colocaba su mirada en sus perseguidores, no. David decía: no,
lo único que voy a hacer es una cosa: voy a alzar mi mirada ante mi Padre, ante mi Dios, ante mi Señor. Y si yo logro enfocarme, yo sé que la potencia de Dios va a ser mi luz, va a ser mi fortaleza, y mis enemigos van a ser reducidos a nada. Cuando yo logre mirar y colocar a Dios en mi enfoque, lo demás se va a desvanecer. Que alguien lo crea en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Eso es. Finalizo. Mire, tan rápido hoy. No, es con un objetivo. Es que ahorita lo vamos a coger a orar. ¿Cuántos dicen amén? Cuarto, la oración santifica la paternidad de Dios. Mire que voy a hacer un estudio del Padre Nuestro y apenas voy en la primera parte. ¿Qué dice Lucas 1:2? Les digo, cuando ore, digan: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nos ha faltado entendimiento de qué es santificar el nombre de Dios. ¿Qué es santificar el nombre del Señor? Primero que todo, usted tiene que saber que Dios se revela por sus nombres. Una manera para que el Dios infinito, el Dios invisible, el Dios supremo, ese Dios incomprensible para la raza humana, se pudiese hacer comprensible, es que Dios mismo se colocó unos nombres para que nosotros pudiésemos conocerle a Él. ¿Cómo usted comienza a conocer a una persona? Mucho gusto, ¿cómo se llama usted? ¿Cierto? Me llamo Juan, me llamo Pedro, me llamo Lucas. ¿Sí? Entonces el nombre identifica a la persona. Por eso es que dice la palabra de Dios así, que Jesús vino a revelar el nombre de Dios para que pudiésemos. Este es un poquito más grueso. Usted no puede santificar el nombre de Dios si no se le ha revelado el nombre de Dios. En otras palabras, necesitamos revelación del nombre de Dios para poder santificar el nombre de Dios. Pastor, ¿y qué es santificar el nombre de Dios? Santificar el nombre de Dios es adorarlo. ¿Es qué? Es adorarlo. ¿Por quién es Él? Adorarlo por quién es Él. Yo santifico su nombre cuando le digo: Señor, yo te adoro a ti por quien tú eres, para mí, para mi familia, para mi casa. Y más, ayúdeme más. Oído a esto, no solamente santificar el nombre, porque es aquí donde que quería aterrizar el mensaje. Santificar el nombre de Dios es suplicar que Dios manifieste sus atributos. Aquí ya hay otra gran verdad. Cuando una persona santifica el nombre de Dios, oído a esto, cada nombre de Dios apunta y se asocia a suplir una necesidad humana. Otra vez, tiene que tomar nota de esto, para que no se olvide y ore con eficacia. Cada nombre de Dios apunta y se asocia a suplir cada necesidad humana. Usted debe saber eso. Por eso es que mucha gente no logra respuestas de Dios, porque no entendió ni siquiera qué es santificar el nombre de Dios. Santificar el nombre de Dios es decirle: Señor, manifiesta el atributo de tu nombre, revela tu nombre a mi vida y a la necesidad que estoy pasando en el día de hoy. Y para los judíos, lo que Jesús estaba enseñando aquí, para nosotros también, es de gran importancia. Porque ¿cuál es el nombre del Señor? ¿Cuál es el qué? El nombre del Señor. El Señor en el Antiguo Testamento se había manifestado con muchos nombres.
El primero de ellos en Génesis 1:26. Esa palabra de Génesis 1:26, ayúdeme con los textos, dice la Biblia: entonces dijo Dios. ¿Qué dijo Dios? Hagamos. ¿Qué dijo Dios? Hagamos. Esa palabra Dios que aparece ahí en el hebreo original es la palabra Elohim, que significa Dios creador. Ese es el primer nombre que aparece en la Biblia de Dios. Dios creador. Diga conmigo: Dios creador. Entonces, la aplicación está aquí en la oración. Si Jesús dijo que cuando vayamos a orar tenemos que decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, si a mí ya me fue revelado de que el nombre de Dios es Dios creador, yo puedo decirle: Señor, santifica tu nombre, santifica tu atributo de Padre creador en mi vida. Y si hoy tú estás en este lugar y necesitas una oportunidad, entonces le puedes decir: Señor, yo necesito que me creas una oportunidad, créame una puerta abierta, créame caminos donde no lo hay, créame bendiciones donde no las tengo, créame lo que tú tengas que crear para bendecirme. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ahí comienza, dele aplausos a Dios, ahí comienza a aplicarse la oración como Dios quiere que se aplique. ¿Tú crees en un Padre creador? ¿Cuántos creen en un Padre creador? ¿Qué necesitas tú que sea creado hoy? ¿Qué no existe en tu ambiente? El Padre creador tiene el poder para crear lo que no existe para ti. ¿Qué no existe? Pues he escuchado testimonios ahorita que qué lindo es cuando los padres presentan a sus hijos. Pero he escuchado testimonios de personas que no han podido tener hijos, por ejemplo, que no han podido engendrar, y de pronto he conocido el testimonio de gente que por X o Y razón perdieron, ¿cierto?, la capacidad de tener hijos, quedaron estériles. Entonces, Dios, ¿qué hace como creador? Dios crea y da vida para que esa familia pueda disfrutar de hijos. Que alguien me diga amén a eso. Por eso es: Señor, santifica tu nombre en medio de nosotros, tu pueblo. Padre, crea las cosas que no se puede crear con la capacidad humana. Por eso la palabra de Dios dice: usted que está orando por la salvación de su familia, ¿cuántos están orando por la salvación? La Biblia enseña que solo Dios puede crear un nuevo corazón. Otra vez, solo Dios puede crear un nuevo corazón. Por eso Dios puede coger a un borracho, Dios puede coger a un drogadicto y decirle: yo creo en que mi Padre es un Padre creador. Santifica tu nombre, Padre creador, y crea un nuevo corazón que ya no esté atraído por el vicio, por el trago, por la borrachera, por el vicio. Ahora crea un nuevo corazón que esté atraído por tu presencia, que esté atraído por tu justicia, que esté atraído por tu amor. ¿Cuántos dicen amén? Y entre tantas cosas, dele aplausos a Dios si usted lo cree. Y entre tantas cosas, ¿cuántos de esos hay aquí? ¿A cuántos Dios les creó un nuevo corazón? Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón por un nuevo corazón. Y esta, ¿por qué? ¿Vine a qué? Vine a adorar a Dios. El Padre creador puede cambiarle y quitarle ese corazón de piedra a tus hijos, a tu esposa, a tus padres. Y el Padre creador está activo. Él sigue vivo y sigue siendo poderoso para crear nuevos corazones. Por eso la palabra de Dios dice que los que estamos en Cristo,
nueva criaturas somos. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. A su nombre. Que yo me lo traje, pero y verá. Génesis 17:1, otro nombre de Dios. Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Revela tu atributo, el nombre de tu atributo. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Señor y le dijo: mucho gusto, Abraham, yo soy el Dios todopoderoso. ¿Sabe cómo es todopoderoso en hebreo? Es el Shaddai. Y entonces Dios se le presenta a Abraham y le dice: yo soy el Shaddai, mi nombre es el Shaddai. Yo soy el Todopoderoso. Santifica tu atributo de Padre Todopoderoso. Cuando tú estás diciendo santificado sea tu nombre, está diciendo: Señor, yo recuerdo que tú me presentaste como el Dios Shaddai. Tú eres el Padre Todopoderoso. Tú eres el que nutre. Tú eres el que me da todo lo que necesito. Tú eres el que me fortalece. Tú eres el que me satisface. Y entre tantas cosas, tú eres el único que puede hacer lo que para el hombre es imposible. Y cuando tú oras y le dices a Él, le dices: tú eres el Todopoderoso, le estás diciendo: Señor, lo que es imposible para mí, para ti todo es posible. ¿Cuántos dicen amén? Padre, santifica tu nombre. Tu nombre es el Shaddai. Tu nombre es el Todopoderoso. Y aunque en mis propias fuerzas yo no pueda hacer algo en mi vida, como Dios le dijo a Abraham, para Abraham era imposible tener descendencia. Para Abraham era imposible levantar una nación. Para Abraham era imposible que su descendencia fuera como las estrellas de los cielos y como la arena del mar. Por eso Dios vino a Abraham y le dijo: espérate, Abraham, no es en tus fuerzas. Espérate, Abraham, no es en tu talento. Espérate, Abraham, no es en tu capacidad. No, Abraham, me presento, soy el Dios Todopoderoso. Y lo que el hombre no puede hacer, y lo que tú no puedes imaginar, y lo que tú no puedes lograr, yo voy a meterme dentro de ti. Y cuando empieces a orar, yo voy a hacer que lo imposible se vuelva posible para ti y tu descendencia. ¿Cuántos dicen amén? Ahora sí estoy predicando. Salmo 91:1. Ay, el Salmo 91:1 me lo enseñó mi abuela. Me lo sé de memoria. Sí, porque ella me dijo: apréndase la Biblia de memoria. ¿Sabe? ¿Quiénes se saben el Salmo 91? La mayoría de gente tiene la Biblia abierta en el Salmo 91 o en el Salmo 23. Pues déjeme decirte que ahí se está presentando Dios con uno de sus nombres. Por eso Jesús dijo: ustedes oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero ¿cuál nombre? El nombre que tú necesitas hoy que se manifieste para suplir tu necesidad. ¿Sabe cuál es el nombre que estamos viendo aquí? El que habita al abrigo de ¿quién? No me dejen solo. Al que habita al abrigo de ¿quién? Del Altísimo. Ese nombre, el Altísimo de Dios, es en el hebreo Elohim, el Elión, que significa altísimo, que está por encima de todo. ¿Cuántos dicen amén? Altísimo es el que está por encima de todo. Está por encima de todo demonio. Está por encima de todo principado, de toda potestad. Nuestro Padre es altísimo y está por encima de todo diagnóstico médico. Está por encima de todo lo que te han dicho en esta tierra. Él es el Padre altísimo. Él es. Y sabe que dice: el que conoce
al Dios Altísimo. Déjeme el Salmo 91, dice la palabra de Dios así: el que habita al abrigo de ese Padre Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, deme más, versículo 2, deme más, versículo 2, diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará. Que alguien me diga amén a eso. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y alarga su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Iglesia, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Mas a ti no llegará. Que alguien me diga amén. Génesis 22:14. Por eso cuando Jesús le estaba enseñando a sus discípulos a orar, no era una oración mecánica. No era para que no lo aprendiéramos de memoria y ya no. Digo, voy a darles los fundamentos de la oración que Dios responde. Paternidad, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Conoce el nombre de tu papá. Dígame algo. Yo recuerdo cuando mis hijas estaban pequeñas y me preguntaban por mi nombre completo, ¿no? Y claro, porque en la casa casi no se habla eso. Sí, los hijos le dicen, ¿cómo se llama usted, papá? El nombre completo. Entonces una de ellas decía, mi papá, el nombre completo es Hilton Ricardo Huacas Dorado Hernández. Colocaba hasta el de Andrea, me lo metía a mí. Eso mismo pasa en la vida espiritual. Hijos de Dios, ¿cuántos hijos e hijas de Dios hay aquí? Tienes que conocer el nombre de tu papá, el nombre de tu Padre Celestial, con el que Él se revela para suplir tu necesidad. El atributo que tú y yo, mire lo que dice en Génesis 22:14, cuando dice la palabra de Dios lo siguiente: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Esa palabra Jehová proveerá en el hebreo es Jireh, el nombre de un Dios proveedor. Recuerda que Abraham necesitaba un sacrificio y él dijo, el Señor proveerá el sacrificio. El Señor proveerá. ¿Cuántos dicen amén? Yo vengo para decirle a alguien en esta mañana que esta semana el Señor proveerá para ti y para tu casa. El Señor proveerá. ¿Y qué estaba necesitando Abraham? Abraham estaba necesitando para un sacrificio, para la ofrenda a Dios. Pero yo vengo para decirte que el Dios proveerá. Cuando se revela, tú estás diciendo, Padre, santificado sea tu nombre. Revela tu atributo de proveedor para mi vida. Revela el atributo de proveedor para mi casa. Tú eres mi Padre proveedor. ¿Y sabes qué hace Dios? Provee. Yo dije, Dios provee. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas un trabajo? Dios provee trabajo. ¿Necesitas un recurso para pagar una obligación? Dios provee ese recurso. Que alguien me diga amén. Dios provee. Yo recuerdo en estos días que he estado andando sirve tanto un transporte para los siervos del Señor, y ahora que está lloviendo tanto, recuerdo que yo andaba haciendo los grupos bíblicos a pie. Me tocaba que ir de La Paz, hacía un grupo allá en La Paz, y en estos tiempos de lluvia me mojaba abriendo grupos, y luego tenía que llegar hasta Bello Horizonte, y recuerdo que tenía los zapatos rotos, llegaba mojado los pies a la otro grupo de oración. Luego me tenía que venir hasta esta parte de acá donde tenía otros grupos por acá por la María. Tenía los primeros grupos bíblicos con lo que se levantó la iglesia, y yo recuerdo, hermano, que comenzaron a abrirse más lugares para orar, para llevar la palabra. Y yo le dije, Señor, un día le dije así,
No es justo. Le dije así: Padre, que haya tanta gente mala con carros, coqueteando a las mujeres que no son sus esposas, trasladándolas en esos carros. Tanta gente mala usando esos carros para tomar, para beber, para drogarse. Y así le dije, ¿no? Señor, en cambio tu hijo, andando a pie, con estos zapatos llenos de agua. Señor, ¿no será que hay un carrito para tu hijo? Yo quiero servirte, Señor, y necesito ir del norte al sur, llevar tu palabra, de oriente a occidente. Le cuento un testimonio material. Y recuerdo que ahí llegó el primer carro. Un carro para la obra de Dios. ¿Sabe cómo le puse al carro? Atrás le puse el misionero. El misionero. Y llegó, y con ese carro era voltee para un lado, para otro, llevando la palabra. Te bendigo. Los siervos que le sirven a Dios tienen que saber que tienen un Padre que provee. Hay un Padre que te va a dar casa. Hay un Padre que te va a dar vehículo. Va a haber un Padre que te va a dar terreno. Va a haber un Padre que te va a sustentar, porque Dios es un Padre bueno y Él te prospera y te bendice para que tú sirvas en su obra. Que alguien me diga amén a eso. Levántale ese fuerte aplauso al Señor. Que el atributo del Padre proveedor se manifiesta en tu vida. Se me fue el tiempo. Éxodo 15:26. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor: si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, oído, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. ¿Por qué? Mucho gusto, iglesia. Yo me llamo el Señor tu sanador. No me oyeron. Yo me llamo el Señor tu sanador. Y cuando Jesús estaba diciendo, Él estaba diciendo: santifica tu nombre. Señor, ¿cuál es tu nombre? Y Él dice: mucho gusto, pueblo mío, mi nombre es Jehová Rafa. En hebreo es Rafa. Yo soy tu sanador. Puede ser que vengan enfermedades, puede ser que vengan dolencias, pero yo seré tu Padre sanador. Yo seré tu Padre restaurador. Yo seré tu Padre que te protegeré de la enfermedad, de la dolencia, y yo te sanaré una y otra vez. Te sanaré, dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Él es. Santifica tu nombre. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y yo me podría quedar aquí hablando del nombre de Dios. Él es Jehová Nisi, nuestra victoria. Él es el que pelea nuestras batallas. Él es nuestro estandarte. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú estás en batalla, tú tienes que decir: Señor, santificado sea tu nombre. Tu nombre es Nisi. Tu nombre, Señor, es Sabaoth. Tu nombre, Señor, es el Señor de los ejércitos. Tú peleas por mí. Tú peleas por nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuántos dicen amén a eso? Dele aplausos al Señor y colóquese en pie. Mire, santifica tu nombre. Santificado sea tu nombre. Para cada necesidad de tu vida hay un atributo de Dios. Hay un nombre de Dios. Está listo para suplir tu necesidad y la mía. Por eso es tan necesario conocer más y más a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Él es Shalom, el Padre de paz. Cuando hay turbación, cuando viene la intranquilidad, cuando viene la tempestad, Él es nuestro Padre que nos da la paz, el príncipe de paz. Cuando vienen los momentos de acusación del enemigo, cuando le hemos fallado al Señor, cuando le hemos fallado y el enemigo acusa, condena, juzga, Él es nuestro Padre Sidkenu. Él es nuestra justificación.
Él es el que perdonó mis pecados. Él es el que me vistió con justicia. Nada ni nadie me puede acusar ni condenar, porque Cristo murió por mí y me justificó a través de su muerte y a través de su resurrección. ¿Cuántos dicen amén? Él es. ¿Cuál es el nombre que necesitas hoy que revele Dios en tu vida? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Yo ya pedirle, si usted está necesitando la revelación de un nombre de Dios, venga aquí adelante, por favor. Yo quiero tomar 5 minuticos más de orar por ti. ¿Cuál es el nombre que ha faltado que Dios revele a tu vida? ¿Cuál es el atributo que falta de parte de Dios que se revele a tu vida? Hoy puede venir el Espíritu Santo y revelarte. Dice la palabra de Dios que Él revela el nombre a quien quiere revelárselo. Y yo le estoy pidiendo al Señor en estos días, yo le estaba pidiendo la revelación de un nombre de Dios. ¿Sabe cuántos nombres de Dios hay en la Biblia? Más de 72. Más de 72 nombres que hablan de sus atributos, que suplen nuestras necesidades espirituales, emocionales, mentales, físicas, familiares, financieras, de toda clase. Y el Espíritu Santo de Dios me ha hablado y me dice, la iglesia va a empezar a santificar el nombre de Dios. Y cuando empiece a santificar el nombre de Dios, Dios se va a revelar con el atributo que suple necesidades en su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Yo lo creo así. Padre, gracias, Señor, por este mediodía. Gracias por enseñarnos la importancia de la paternidad de Dios sobre nuestras vidas. Señor, y hoy queremos tomar una vez más tu palabra. Tu palabra nos enseña, los que hemos aprendido a orar, queremos mejorar nuestra vida de oración. Así como los discípulos le pidieron a Cristo, Señor, enséñanos a orar. Hasta aquí nos has traído y sabemos que hemos aprendido a orar, pero sabemos que hay mucho más para aprender. Ahí donde tú estás, dígale, Señor, enséñame a orar, enséñame a interceder, enséñame a pedir como conviene, Señor. Tu palabra nos exhorta y nos dice que pedimos y no recibimos porque pedimos mal, porque muchas veces no sabemos pedir como conviene. Padre, en esta hora, dígale ahí donde usted está, diga, Señor, renuncio a orar con motivaciones incorrectas. Señor, renuncio a orar con hipocresía. Señor, renuncio a orar con vanas repeticiones. Renuncio, Señor, a orar como los gentiles, que lo primero que hacen es buscar más la bendición de Dios que al Dios de la bendición. Diga, Señor, renuncio a esas motivaciones equivocadas, incorrectas. Diga en esta hora, Señor, yo pido que tu Espíritu Santo venga sobre mí y me enseñe a orar, así como Jesús oraba. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, aquí en la tierra. Dígale, Señor, ayúdame a enfocarme en ti y no en mi necesidad. Ayúdame a enfocarme en ti y no en mi problema. Ayúdame a enfocarme en ti y no en la circunstancia que estoy pasando. Dígale, Señor, en este día renuncio en mi corazón, en mi mente, a enfocarme en mis problemas, a enfocarme en mí mismo, a enfocarme en las circunstancias adversas. Dígale, en esta hora, una cosa he demandado al Señor, y esta buscaré, que yo esté en la presencia del Señor todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Diga en esta hora, levanto mi mirada al cielo, levanto mis ojos al Señor. Diga, y pongo mi enfoque en mi Padre Celestial. Levante sus manos al Señor. Diga, Padre nuestro que estás en los cielos. Diga, santificado sea tu nombre. Dígale, santifica tu nombre en mi vida. Vamos, dígale, santifica tu nombre en mi corazón.
Revela tu nombre, revela tu atributo, Señor, con el que te estoy necesitando hoy, con el que te estoy necesitando en esta nueva temporada. Dígale, Señor, santifica tu nombre, dame a conocer tu nombre. Dígale, Señor, tú nos has hablado de que tú eres un Dios creador. Tú eres un Dios creador. Tú eres un Dios que crea de la nada. Tu palabra dice, Señor, que lo que no existe, tú lo trajiste a la existencia. Oh, Shatarama Katareme. Tu palabra lo dice, que los que estamos en Cristo, nueva criatura somos. Porque tú creaste un nuevo corazón. Porque tú hiciste un nuevo corazón. Porque tú quitaste el corazón, Señor, que tendía a la maldad, que tendía al desorden, que tendía a la turbación. Tú lo quitaste y creaste uno nuevo y nos lo diste. Señor, haz lo mismo, Señor, con el resto de nuestra familia. Haz lo mismo con nuestros hijos, haz lo mismo con nuestros padres, haz lo mismo, Señor, con nuestros nietos, haz lo mismo con nuestros abuelos, haz lo mismo, Señor, con nuestros hermanos. Haz lo mismo, Señor. Voy a pedirle otro favor, por favor, míreme acá, Señor, ahí donde ustedes están, 3, 4, reúnanse en círculos de oración, 4, por favor, 4, 5, ahí, por favor. La palabra de Dios nos promete algo, vamos a orar. La palabra dice que oremos unos por otros y seremos sanados. La palabra de Dios promete también que si 2 de nosotros se pone de acuerdo en cualquier cosa que pidamos al Padre Celestial, será hecho por Él. Vamos a orar ahí donde usted está y dígale, Señor, comience a orar, dígale, Padre Celestial, santifica tu nombre, dígale, santifica tu nombre. Santifica tu nombre en el hermano que está a la derecha, a la izquierda. Vamos, comencemos a orar. Levante su voz al Señor. Diga, santifica tu nombre. Tú eres el Dios creador. Crea un milagro para mi hermano, para mi hermana. Crea, Señor, una puerta abierta para mi hermano, para mi hermano. Créale la salida a su problema. Créale la salida. Así como tú creaste la salida para Israel. Tú creaste, Señor, la salida de la esclavitud. Crea esa salida para mi hermano, mi hermana. Dígale, Señor, revela tu atributo en esta hora, revela tu atributo, revela tu nombre, Señor, sobre este lugar. Dígale, revélate como el Shaddai, como el Dios todopoderoso. Dígale, Padre, revélate como el Dios todopoderoso. Padre todopoderoso, santifica tu nombre, santifica tu atributo sobre mi hermano, sobre su hogar, sobre su familia, en el nombre de Jesús. Señor, lo que es imposible para Él, hazlo posible. Lo que es imposible, hazlo posible. Lo que no tiene solución, Señor, tú puedes darle solución. Vamos, levanta tu voz. Vamos, levanta tu voz. Comienza a interceder. Ahí donde tú estás, Señor. Tú eres el Padre Altísimo. Tú eres el que está por encima de todo. Señor, revélate como el Dios Altísimo. Revela tu nombre. Señor, revela tu nombre. El Dios que nos defiende. No hay demonio, no hay principado que esté por encima de tu autoridad. No hay brujería, no hay hechicería, no hay espiritismo, no hay ocultismo. En el nombre de Jesús, hoy revela tu nombre, Altísimo Dios. Santifica tu nombre, atrae los atributos de Dios a la necesidad que hay en tu vida. Dígale, Señor, tú eres el Dios eterno. Tú eres el Padre eterno. Tú te has presentado. Para ti un día son como 1000 años. Para ti un día son como 1000 años. Y 1000 años como un día. Señor, regálale más años a esta persona que está enfrentando la muerte. Regálale años para que te pueda conocer, para que te pueda servir, para que pueda dar a conocer tu nombre. Vamos, levanta tu voz. Levanta tu voz. Deja que el Espíritu de Dios llene tu corazón de oración. Dígale, Señor, revela tu nombre a mi hermano que está a la derecha, que está a la izquierda. Levanta, Señor, a mi hermano en el nombre de Jesús. Revélate como Jehová Jireh, como el Dios proveedor, como el Padre que provee.
Dígale: Señor, provee para sus necesidades. Provee, Señor, para pagar la renta. Provee para sus estudios. Provee para su alimentación. Provee para su vestido. Provee para su techo. Provee para su transporte. Provee para sus necesidades. Revélate, Padre, como el Dios que es proveedor. Señor, en esta hora santifica tu nombre. Santifica tu nombre en medio de tu pueblo. Padre, sé tú nuestro sanador. Tú eres Dios Rafa. Tú eres nuestro Padre sanador. Señor, santifica tu nombre. Que ninguna enfermedad, Padre celestial, anule a tus siervos, a tus siervas, a tus hijos. Señor, revélate como el Padre sanador. A la madre, Señor, de nuestro hermano Osvaldo, a la esposa del hermano Coli, al hijo del hermano Javier. Revélate como el Padre sanador. Santifica tu nombre, Señor, sobre su vida, sobre tu casa. En Jesucristo tenemos sanidad. En Jesucristo tenemos restauración de nuestra salud. Señor, tú eres el que sana todas nuestras dolencias. Señor, en esta hora, Padre, que se lleven a cabo tus sanidades, esos cuerpos que respondan a tu poder sanador, en el nombre de Jesús. Señor, revela tu nombre. Tú eres el Padre de la victoria. Tú eres Jehová Nisi. Tú eres nuestra bandera. Señor, nos unimos con aquellos que están en batalla contra el enemigo, aquellos que están en batalla contra los demonios. Señor, en Jesucristo tenemos victoria sobre Satanás. Tenemos victoria sobre todo espíritu, sobre toda opresión, en el nombre de Jesús. Dígale: Señor, revélate como el Padre santificador. Señor, sobre mi hermano y mi hermana que está luchando contra sus pasiones carnales, que está luchando contra su pecado. Señor, revélate como el Kadesh, como el santificador de nuestro corazón, como el santificador de nuestra alma, como el santificador de nuestro cuerpo, en el nombre de Jesús. Señor, en esta hora, por el poder de tu nombre, Señor, revélate como Yahvé Shammah. Tú eres el Padre presente. Santifica tu nombre y haz presencia en medio de nosotros. Necesitamos tu presencia. Necesitamos de tu gloria. Necesitamos adorarte. Necesitamos conocerte. Señor, santifica tu nombre en tu pueblo, en tu iglesia, en cada niño, en cada joven, en cada adulto, en cada anciano. Tú eres el Dios que vino y que sigue viniendo a nuestras vidas. Señor, adoramos tu nombre, santificamos tu nombre. Tú eres el Dios imparable, tú eres el Dios impalable, tú eres el Dios, Señor, infinito. Tú eres el Dios que nada lo detiene, el Dios grande, el Dios todopoderoso. Vamos, adóralo ahí donde tú estás. Adora lo que Dios está revelando. Adora lo que Dios se está manifestando. Adora lo que Dios se está haciendo presente a favor de tu vida. Sí, Señor. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón por un nuevo corazón. Y esta es la razón por la que digo que vine a adorar. Vamos, adóralo. A Dios. Santifica su nombre. Él vino a mi vida. Él vino. En un día Él viene. muy Y especial. Él vendrá para revelar su nombre. Cambió mi corazón por un nuevo corazón. Y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Mi vida en
un día muy especial. Es el Dios que cambia corazones. Mi corazón, Eres el que da nuevo corazón. nuevo corazón, y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Vine a adorar. Vamos, adora al Señor. Y le santificamos tu nombre, Señor. Adoramos tu nombre, exaltamos tu nombre. Creemos que tú has glorificado tu nombre una vez más en medio de nosotros. Tu nombre, Señor, creador. Tu nombre todopoderoso. Tu nombre sanador. Tu nombre que da victoria. Tu nombre, Señor, nuestro pastor. Tu nombre, Señor, nuestro proveedor. Creemos que has santificado tu nombre en medio de nosotros una vez más. Y lo seguirás santificando, lo seguirás revelando, lo seguirás manifestando. Por eso te adoramos. Vamos, démosle gracias al Señor. Levántale un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Gracias, Padre. Gracias, Padre Celestial. ¿Cuántos dicen amén?